BTS nos ha dejado a todos con la boca abierta en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Por supuesto, siempre que hay talento por delante, se genera muchísima controversia en torno al playback, en torno al autotune, etcétera, etcétera. Vamos a ver poquito a poquito qué fue lo que hizo BTS en esta oportunidad. Vamos allá. Bueno, chicos, ya saben que por derechos de autor solo me permiten utilizar unos pocos segundos de música seguida, así que las reglas están para cumplirlas y vamos a disfrutar todos de un análisis vocal de BTS. Claramente micrófono abierto, pero claramente, o sea, me bastan 3 segundos para darme cuenta que el micrófono está abierto. El sonido de la voz se escucha completamente presente allí, no hay trampa ni cartón. ¿Está la canción detrás? Sí, efectivamente, pero el micrófono está completamente abierto y lo hizo él en vivo. Él está cantando. No hay ningún tipo de duda con respecto a esto. Cosas buenas a destacar de Jungkook. Estuve escuchando cómo decir su nombre toda la tarde y no hay manera. A mí no me sale, chicas, lo siento. A mí me resulta imposible decir los nombres de estos chicos, pero eso no quita lo talentosos que son. Impresionante, impecable, me encanta porque tienen una voz de cabeza muy bien balanceada. Fíjate que ese cambio entre el pliegue grueso de la voz de pecho, lo que le llamamos, y ese pliegue fino que es la voz de cabeza, es muy gradual, es una transición tremendamente limpia y por lo tanto no queda ni exagerado, queda fluido. Otra de las cosas tan bonitas que tiene es cómo lleva el ritmo, inclusive en la pronunciación, como es como mucho más explosiva, ¿no? Todo su ser es ritmo y es una auténtica maravilla. Por supuesto, las T's y las P's para explotarlo, pues muchísimo más, mucho más explosivo por el idioma, ¿no? Aquí, por ejemplo, la transición de él a ese falsete, a esa breathy voice, ha sido un poquito más imprecisa. Si hubiera sido playback, esta imprecisión tú no la hubieras notado, pero se nota porque es su voz. La canción está detrás, vuelvo a repetirlo, sí, la canción está detrás, pero el micrófono está completamente abierto, por lo tanto tú vas a escuchar la voz perfectamente de ellos adelante, totalmente, con lo cual doble complicación, están haciendo una coreografía súper up tempo y son unos chicos que tienen un trabajo aeróbico encima monumental, o sea, lo que hacen estos chicos es monumental, no hay nada que objetarle a estos chicos. Les podría decir que son casi perfectos y no perfectos. Es una barbaridad lo que pueden hacer. Muy enérgico, meten el fútbol en la letra, evidentemente por lo que está pasando, es la final del mundial y me gusta muchísimo. Además que decir, yo nunca hablo de vestuario, pero el vestuario de los chicos me ha flipado, me ha encantado, me ha gustado el color rojo, es un color lleno de vida, es un color de pasión, es un color de fuerza. O sea, me ha gustado muchísimo el color y me ha gustado las chaquetas que tienen, chicos. Son una auténtica maravilla, me quedé flipada por las chaquetas. Es que está todo tan medido en ellos, tan perfecto en ellos, hasta la vestimenta, las coreografías, la vestimenta, las voces, ellos mismos, sus looks, o sea, todo está medido, es impresionante. El chico sin gafas es Suga, ¿no? Si no voy mal encaminada, es la parte más rapeada de la canción, la verdad es que buenísimo, la intención que tienen, cómo se muestran frente a la cámara, cómo lo bailan, cómo gozan haciéndolo además. Es que es vivo, es que no les puedo decir otra cosa. O sea, no puedo entender cómo alguien en su sano juicio puede decir que esto no fue en vivo. Es que se nota, chicos. Es súper claro. Más claro le echas agua. Me gusta porque este chico tiene un swing diferente, es mucho más bailado lo que hace. Me gusta la forma de cantar, de mirar y de coquetear también con la cámara. Perfecto, súper bien en pitch. Esta es otra de las cosas tan bonitas que tienen cuando cantan juntos. Los ensayos tan heavy que tienen estos chicos. Todo esto que consiguen, todos estos movimientos y estas voces tan perfectas no se consiguen de la noche a la mañana. El esfuerzo que tienen ellos encima es algo que a veces pues escapa de lo lógico, ¿no? Porque son entrenamientos que son exhaustivos y que muchas veces buscando la perfección, ¿no? Muchas veces ves a chicos que se desmayan o que pierden la fuerza, ¿no? Por eso les digo que el trabajo que tienen ellos encima y cómo suenan luego está muy merecido ese sonido porque es muy arduo lo que ellos hacen.
La particularidad de Jungkook es ese paso a la voz de cabeza que es tan limpio. Tiene una voz muy, muy limpia y la verdad es que suena siempre, suena muy en pitch. Es aireada y sabe cómo hacer perfectamente para volver al mecanismo en esa voz de pecho. Tienen tesituras bastante altas, muchos de ellos. Aquí, por ejemplo, se ha escuchado perfectamente como la voz suena un poquito más duplicada. No sé si es Shin, está cantando justo encima de la canción, pero ellos continuamente, es que lo recalco tanto porque he escuchado tanta porquería, chicos. He escuchado tanta gente que habla porque tiene boca y ya está, que quiero recalcarlo porque quiero que cuando termine el vídeo haya quedado totalmente claro lo que está pasando aquí. Son los reyes de la perfección, pues se ha notado todo, absolutamente todo aquí. Fíjate que están bailando, están cantando, es up tempo, así todo lo bien que está sonando esto. Especialmente parece que cuando se acercara a la cámara, tú escuchas mucho más el sonido de la voz de los chicos. Me falta uno, ¿no? Me falta Jimin, ¿no? ¡Ah! Ya decía yo que me faltaba el rubito. Me encanta cómo se ven. Me encanta además el trabajo de cámara, me gusta muchísimo. Es un número que ha levantado. Es que solo la presencia de ellos levanta, llama la atención. Son maravillosos. Mira, por ejemplo aquí, mira lo que ha pasado aquí. No se lleva el micrófono a la boca. Se escucha que está la canción de fondo. Se escucha la voz. No sé si la voz que está sonando es la de él o es la de algún otro compañero. Aquí me pierdo un poco, pero ahora él se va a llevar el micrófono a la boca y verás cómo cambia el sonido. Se escucha perfectamente cuando él toma el micrófono cómo resuena su voz. Y es otra persona que tiene esa voz de cabeza y esas transiciones de la voz de cabeza a la voz de pecho muy bien planteadas. No, estas son cosas completamente en vivo que no están en la grabación, no están en el estudio. O sea que se han dado el lujo también de ir improvisando sobre la marcha un poquito, ¿eh? Se han salido del guión un pelín. Fíjate los bailarines, ¿qué puedo decir? Para mí ha sido un número espectacular el de BTS, chicos. Me encanta. Me hubiera gustado escuchar más la batería, más la música. Me hubiera escuchado para sentirla más o el bajo, sentirlo mucho más, ¿no? Pero más no puedo pedir. Va. Oh. ¿Ves los grititos que van de fondo? Van haciendo cosas diferentes. Ya y no sé quién lo canta, ¿eh? Ustedes que son las especialistas ARMY me pueden decir quién es quién y todo lo que quieran, porque yo ahí ya con las voces no me entero. Para mí son todos maravillosos. No, ahí tienes otra parte que está en vivo y que está sonando allí. No. Un poquito más arriba y se mete en un re bemol de la quinta octava en una mix voice. Si te fijas, el sonido es como mucho más estridente, como mucho más fuerte aquí. ¿Ves aquí? ¿Ves? La voz de cabeza cambia un poquito, está como un poquito más débil que su compañero. ¡Buenísimos! Yo creo que este chico de gafas negras, ¿no? Es el que voz más grave tiene, ¿no? Porque se escucha como mucho más potente y con tintes graves. Me encanta, es que solo es buena onda. Es que lo que se nota aquí, lo que se respira, es buena onda. Es que los veo y automáticamente se me pone una sonrisa en la boca, porque es lo que transmiten y es maravilloso. Yo no sé cómo se puede criticar esta actuación, no sé. A mí me ha encantado, a mí me ha gustado. En general el show de medio tiempo me ha gustado, pero sí es cierto que hay números como por ejemplo BTS, que han levantado muchísimo. Y además que se trata de un show con voces en vivo y con una coreografía y un movimiento espectacular. O sea, ¿qué más se les puede pedir a estos chicos? Yo no sé en qué momento nos hemos vuelto tan exigentes con los artistas. No entiendo, la gente que lo hace bien es criticada. Este es el mundo del revés, efectivamente es el mundo del revés. ¿A ti qué te ha parecido? Suscríbete al canal y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ARMY, las estoy esperando. Un besito muy grande para todos. ¡Mua!